Hola, muy buenos días. Vamos a ver qué ocurre con los niños, porque ciertamente son contagiadores y enseguida nos va a explicar por qué tienen más capacidad de contagio que el resto de personas y además volvemos de una Navidad en la que no han estado en contacto, o sí, con otros niños, pero ahora se va a dar ese contacto en las aulas, en las clases, tanto en primaria como en secundaria. La recomendación sería que se quedaran en casa o adoptar medidas en los propios centros, Quique. No, lo que tiene más sentido es que los niños con síntomas claros de gripe, no con tres mocos, porque eso la mayoría de los niños a estas alturas lo tienen, que esos son los que se queden en su casa y se queden descansando hasta que estén curados. Ahora mismo plantear medidas específicas en las escuelas no tiene mucho sentido. No es la primera vez que nos enfrentamos a una epidemia de gripe, la hemos tenido siempre todos los años a estas alturas de la temporada y simplemente lo que hay que ser cautos con la transmisión que se va a producir en el interior de las aulas. Pero nada más que eso, simplemente fomentar que los niños enfermos se queden en sus casas, volver a refrescar las ideas sobre la ventilación, sobre la higiene de manos, que es muy útil en la gripe, y vacunar a los niños que no estén vacunados. Por primera vez tenemos la vacuna de la gripe incluida en el calendario vacunal y solo 1 de cada 4 niños se ha vacunado, ¿no? Y eso es algo en el que claramente podemos mejorar todavía. En eso quería incidir, que es recomendable en esta ocasión como novedad, efectivamente, como nos cuenta, para menores de 5 años, pero la tasa es muy baja. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué hay reticencias por parte de los padres a vacunar a los niños menores de esa edad? No, yo no creo que sea por una cuestión de reticencias, sino por una cuestión de que no hay una percepción de que la gripe sea un problema importante en los niños. Aquí estamos vacunando a los niños para que no se enfermen de gripe, pero también para que no transmitan el virus de la gripe a otras personas, a los que están a su alrededor, ¿no? Y precisamente por ser una de las vacunas nuevas en el calendario vacunal, pues quizá no existe todavía esa conciencia de que tenemos acceso a esta vacuna y que los niños pueden recibirla sin ningún problema. Yo estoy seguro que ahora que se está hablando mucho más de la vacunación de los niños de la gripe, habrá un aumento importante de la cobertura vacunal en relación a esta vacuna específica. Por lo tanto, es una vacuna completamente segura. ¿Y por qué específicamente a los menores de 5? ¿Es que son ellos quienes más contagian? Sí, son el grupo que tiene la mayor capacidad de contagiar, porque muchas veces son los que menos enfermos están, pero aún así tienen la capacidad de transmitir el virus, ¿no? Y por lo tanto entran más en contacto con otras personas y transmiten de forma muy eficiente el virus. Pasa un poco diferente de lo que pasaba con el virus del COVID, que los niños no tenían esa misma capacidad de transmisión que tenían los adultos, pero en el caso de la gripe sí, los niños son excelentes transmisores y por lo tanto vacunándolos a ellos nos aseguramos que protegemos también a todos los que están a su alrededor. Hablábamos en el programa de ayer con una médica de urgencias que nos decía, ojo con dejar a los niños en casa, que está muy bien, pero si quedan con los abuelos, ellos son precisamente los más vulnerables. Si dejamos a niños con gripe con abuelos, pues lo que podemos conseguir es que se contagien los abuelos. Sí, eso es evidente. Hay que tener cuidado con quién vamos a dejar a cargo a los niños, ¿no? Porque probablemente podría ocurrir esto. Lo ideal es que los niños se queden en casa. Si pueden quedarse en casa, pero intentando no poner a riesgo a aquellas personas más vulnerables de lo habitual, que son los ancianos y sobre todo las personas con enfermedades crónicas existentes, ¿no? Hay que hacer un balance entre el riesgo y el beneficio, pero sobre todo siempre teniendo en la cabeza a quién queremos proteger más, que son los vulnerables a enfermar gravemente. ¿Y cómo valora como epidemiólogo la situación ahora mismo? Estamos viendo muchos casos de gripe A, también de COVID, con incidencias altas. Aragón es una de las comunidades con mayor incidencia, también hay mucha población envejecida. ¿Cómo valora esta situación? Bueno, a mí me gustaría desdramatizar un poco la situación, porque todos los inviernos, y desde luego antes de la pandemia, todos los inviernos teníamos una situación parecida. La novedad aquí es que se añade el virus causante de la COVID, que no existía antes de la pandemia, pero da la sensación de que estamos en una situación absolutamente excepcional y no es así. Es simplemente que ahora tenemos como uno de los legados de la pandemia la capacidad de monitorizar a tiempo real lo que está ocurriendo y ponerle el apellido a todos los síntomas respiratorios que presentamos, ¿no? Y por eso da la sensación de que ahora estamos peor que nunca, pero no es así. La situación epidemiológica es parecida a la que se da todos los años en estas épocas
y desde luego lo que hay que hacer es intentar descongestionar el sistema de salud, que ahora mismo está tensionado, y para eso lo que hay que hacer es utilizar las herramientas de prevención que tenemos. Que aquellas personas que no se han vacunado se vacunen, que aquellas personas que están enfermas leves se queden en casa hasta que se curen sin ir a saturar el sistema de salud. Y en ese sentido las medidas propuestas desde ayer me parecen muy razonables. Que alguien se pueda pedir la baja durante 3 días sin tener que ir a hacerlo al sistema de salud, pues de alguna manera ayudará a descomprimir, a descongestionar este sistema que ahora mismo está tensionado. Pues Quique Bassat, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy en Aquí y Ahora. Un saludo. Muchas gracias a vosotros. Buenos días.